Buenas noches, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están hoy? Encantada de estar con ustedes en otro live, en este live tan especial en el cual vamos a estar hablando con Nacho Torre, el doctor especializado en cuidados paliativos, argentino. Ya estuvimos en otra ocasión conversando. Él es un encanto de persona, así de que pues muy contenta de que vamos a estar teniendo este live. Vamos a esperar ahora que se nos una Nacho y entonces vamos a estar conversando. Algo que también les quería decir, en caso de que ustedes no estuvieron en la entrevista anterior, nosotros estuvimos en un programa juntos, Nacho y yo. Bueno, él en Argentina, yo en Nicaragua, yo soy nicaragüense, yo en Miami, y en un programa de Don Francisco, un programa muy lindo en CNN, y estuvimos conversando, ¿verdad? En ese tiempo, en esa ocasión, hablamos sobre la muerte, y entonces Nacho estuvo compartiendo sobre los cuidados paliativos, y es una persona tan del alma, tan cariñosa, que hace todo esto, ¿verdad? Los servicios que él ofrece con tanto amor, de que me encanta tener la ocasión, la oportunidad de volver a compartir. Gracias Cristiana por eso, porque sí, él es un cariño, él es una persona súper especial, así que vamos a ver cuándo cuándo se nos va a unir. Esperemos que pronto. Bueno, les cuento que yo ahorita estoy en el centro y bueno, generalmente hago los lives de aquí, ¿no? Sin embargo, ahora estoy terminando hace media hora terminamos un seminario que estoy impartiendo que está quedando tan lindo. Les comparto con todo mi amor porque me emociona. Es un programa que está patrocinado por una organización de aquí de Miami, de Alliance for Aging, y es un programa de 8 semanas para transformar el duelo y las pérdidas. Es en inglés, así de que es hermosísimo de poderlo estar llevando a cabo porque está lindo, pues, está bien lindo. Hoy es la tercera semana, hoy fue la tercera semana y el grupo ha sido espectacular. Ustedes saben cuando hay mucha unión en el grupo, que empiezan así a compartir, así que está siendo una bella experiencia. Les comparto, pues, ¿verdad? Así que nada, vamos a ver ahora si se nos une prontito Nacho. Quiero ver a dónde está por acá. Bueno, permítame un segundito. Bueno, aquí viene, qué lindo Nacho. Me fui a ver si estaba por ahí. Estaba pidiendo de que le dejara saber. Acá está. Ya está uniéndose, qué bueno, porque dije, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Si estará esperando él de que yo le avise. Espero de que se pueda unir. Aquí Acá estoy. Aquí estás. Acá estoy. ¿Cómo estás? Qué gusto, Bien. Nacho. Me Qué encanta. lindo estar acá de Ay, vuelta. ¿Cómo estás, Ligia? Un gusto saludarte. Hola a la gente. ¿verdad? Hola a la gente que nos está viendo y es un gran gusto. Si vi cuando no estabas, dije, déjame ver, a lo mejor me puso un mensajito en WhatsApp y ahí me dijiste de que te avisara cuando estuviera. Así que mil Ahí está. gracias. Qué gran ¿Cómo gusto. estás? ¿Cómo Un gusto estás? saludarte, Ligia. Igualmente, un gran gusto de saludarte y como les estaba compartiendo un poquito, ¿verdad? A nuestro grupo de cómo nos habíamos conocido cuando estuvimos compartiendo en el programa de Don Francisco. Así que ahí tuve la dicha de conocerte porque lo considero una gran dicha. Sos una persona tan especial y me emociona mucho estar teniendo esta conversación con vos, que vamos a hablar sobre el tema que sé que a los dos nos apasiona y que es sobre el cuidado de nuestros padres ancianos, el cuidado de los adultos mayores. Así que Tal ahora cual. empecemos, que cuando nosotros decimos eso de cuidado, Nacho, ¿qué se te viene a la mente y más que todo al corazón? Bien, lo primero que yo por lo menos pienso es en los frágiles que nos volvemos con el paso del tiempo, ¿no?
Eh, Somos frágiles cuando nacemos, nos volvemos fuertes, nos volvemos independientes con el paso del tiempo y llega un punto donde alcanzamos nuestra máxima capacidad, nuestra máxima independencia a lo largo del tiempo y luego eso empieza a decrecer, ¿sí? Y en algunos pasa antes, en otros después, pero todos en algún momento empezamos, todos los que logramos llegar a viejos, por decirlo de alguna manera, empezamos de a poquito a decrecer en esta curva de la vida, de la independencia sobre todo, y de la fragilidad. Empezamos a volvernos más frágiles y más dependientes. Y creo que uno de los grandes duelos no hablados, ¿no? Nosotros que siempre hablamos, Ligia, de duelo, y la gente relaciona muchas veces el duelo con la muerte, ¿no? Y con las enfermedades, y con la pérdida de personas, pero en realidad el duelo también viene por la pérdida de capacidades, por la pérdida de funciones, y creo que esta fragilidad a la que la vida nos lleva con el paso del tiempo y a esta pérdida de independencia, es un duelo muy grande, el darnos cuenta de que ya no somos los que éramos, que no somos capaces y que empezamos a necesitar o requerir ayuda. Y los seres humanos nos criamos tan autosuficientes, tan capaces de manejarnos a nosotros mismos, que creo que una de las cosas que más nos cuesta aceptar es que en cierto punto necesitamos ayuda. Y creo que esto es lo principal que se me viene a la cabeza, ¿no? Cuando pienso en adultos mayores, es ver una persona que está necesitando ayuda, que le cuesta pedirla esa ayuda y sobre todo que le cuesta recibirla. Y por otro lado, familias que no saben muchas veces cómo ayudar. Exactamente. Exactamente, eso es un gran punto. Y eso que estás comentando definitivamente sobre los adultos mayores y lo que son los cambios, ¿no? Y a lo que se tiene que ir adaptando. Porque precisamente lo que me hablabas, que el duelo no solamente es cuando perdemos a un ser amado, ¿no? Por muerte, sino de que se dan diferentes tipos de pérdida. En un seminario que impartí por 5 años a través de los Estados Unidos, esto era para profesionales de salud mental. Y es pues, seminario he basado mis principios transformando el duelo y las pérdidas, pero esto era para profesionales, ¿verdad? Ahorita lo estoy haciendo en el centro para las personas, ¿no? Para sus propias pérdidas, pero en esa oportunidad era para profesionales y hablábamos, digamos, las pérdidas que pueden experimentar los niños, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores, ¿verdad? Y son tantas pérdidas, porque no solo es eso de muerte, o sea, claro, digamos, pérdida de salud, lógico, pero nombraste esa, digamos, la pérdida de autonomía. La pérdida, ¿sabes cuál? A mí me rompe el alma. La pérdida de tener una voz, de tener una voz que te escuche, que tu opinión valga, que, o sea, que lo que decís realmente la gente te escuche, porque a veces es como que el anciano se vuelve invisible. No lo has Tal visto cual, eso. Y vos como tal médico cual, tal cual. podés darte cuenta, ¿no? De eso. Sabes que pasa mucho, no solamente con la familia, sino muchas veces en el en el mismo ambiente de los profesionales de la salud. Es como si la opinión del anciano ya no contara, los deseos del adulto mayor ya no contaran. A mí me pasa mucho que de esto de siempre preocupándome y ocupándome de la calidad de vida de Ajá. las personas, no solamente de la salud física, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida. Y una cosa que me suele pasar es que siempre les pregunto, acá en Argentina, no sé si en Nicaragua o allá en Miami sea muy frecuente, pero acá la gente, por ejemplo, le encanta comer huevos fritos. ¿Sí? A todos nos gustan los huevos fritos. Y hay digamos, una cosa una creencia de que obviamente que hacen mal y que el colesterol y demás. Entonces, es muy frecuente decirles a las personas, no coman esto, no coman lo otro. Muchas veces cuando estoy evaluando calidad de vida en ancianos, una de las preguntas que les suelo hacer es esto: ¿hace cuánto que no te comes un huevo frito? A aquellos que les gusta comer huevos fritos. O ¿hace cuánto que no comes alguna comida, un chocolate? ¿No? Y algunos me dicen, no, hace como 20 años. 20 años. ¿Y por qué? Porque me dijeron que me iba a hacer mal y me lo prohibieron. Y yo digo,
¿cuántas veces nos pasamos en la vida entera cuidándonos para llegar a viejos y poder disfrutar y después no disfrutamos muchas veces porque alguien no nos escuchó nuestros gustos, no nos escuchó nuestros deseos y directamente nos prohibieron, ¿sí? Las personas al profesional de la salud suelen hacerle caso muchas veces. Entonces lo toman como un mandato y de golpe se pierden de disfrutar un montón de cosas y nadie escuchó esos deseos, nadie escuchó que lo que a esa persona le gusta es comer huevos fritos. ¿Y qué le puede hacer un huevo frito o un chocolate? Y así pasa con un montón de cosas, ¿no? De que dejamos de escuchar a las personas solamente porque son viejos. Un tema muy escabroso también de tocar, sensible de tocar, es la sexualidad en el anciano. Es como la sexualidad en el anciano está mal vista por la sociedad. Es como si uno llegara viejo y ya no tuviera deseo sexual, si no tuviera posibilidad de tener vida sexual. A los hijos nos cuesta hablar de la sexualidad de nuestros padres y es algo tan natural en realidad. Y es como un tema tabú, se prohíbe, ¿sí? Muchas veces me pasa, yo trabajo en muchos hogares, en muchas residencias para ancianos como director médico, ahí acabo de ver que se han unido varios dueños de los hogares donde trabajo, así que hola a todos. Y una cosa muy frecuente es que los abuelos que están compartiendo un mismo ambiente, que se empiezan a conocer entre sí, sobre todo en aquellas residencias que son mixtas, donde hay hombres y mujeres, se enamoren. Y muchas veces, yo lo veo como algo hermoso, ¿no? Pero muchas veces a las familias le genera un poco de cosa, ¿no? Un poco de tabú, de vergüenza, de cómo la abuela a esta altura se va a enamorar, cómo a esta altura la abuela le va a dar un beso a otra persona, ¿no? Y lo vemos como algo malo. Y en realidad, para estas cosas no debería haber edad, ¿no? Y así un montón de cosas. Y esto tiene que ver con el acallar al anciano, con el silenciar la voz del anciano solamente porque llegó a determinada edad. Absolutamente, me encanta que estés tocando este tema, porque de nuevo, ¿verdad? O sea, porque claro, digamos, cuando las personas que se nos han unido, y muchísimas gracias, un abrazo a todos, pueden haber dicho, bueno, cuidado de los padres ancianos, tal vez se pensaba nada más que vamos a hablar de lo que es la salud, ¿no? Pero es que estamos abriendo la sombrilla, porque hay tantos tópicos. Fíjate que lo que dijiste, me recordaste, en un tiempo, bueno, fui por 9 años, pero fue hace tiempo, como, no sé, 6, 7 años atrás que dejé de ir, no más, cuando abrí el centro aquí, hace 10 años pues. Y yo iba a un centro de adultos mayores, de que la gente va, o sea, aquí en los Estados Unidos se estila mucho, ¿verdad? Que se llama el Adult Daycare Center, o sea, que en el día se lleva a los ancianos, a los viejitos, ¿verdad? Para hacer actividades, a compartir, y luego ya más tarde, después del mediodía, a las 2, 3, 4 de la tarde, se llevan de regreso a sus casas. Entonces yo iba semanalmente a hacer grupo, ¿verdad? Con la gente, y hacíamos meditaciones o hablábamos, o sea, pero sí al grupo. Era increíble, Nacho, cuando la mayoría eran señoras, ¿verdad? Señoras mayores, hasta 111 años, de la persona mayor de Colombia era ella, 111 años. Entonces estaban todas las señoras reunidas, ¿verdad? Ok, perfecto. Cuando entraba un señor, un varón, ¿verdad? Al grupo, porque era casi siempre mujeres, ¿cómo cambiaba la dinámica del grupo? Yo te lo puedo decir, yo decía, qué impresionante. En realidad uno no deja, ¿verdad?, de ser mujer. O sea, se sentía la diferencia, cómo ellas se comportaban cuando había un hombre o dos señores, ¿no? Dos señores en el grupo, era diferente. Entonces, eso nos dice a nosotros que existe eso, ¿verdad? Lo que es la atracción, que existe eso todavía, y qué lindo poder encontrar puntos afines en eso, en vez de criticarlo, más bien qué lindo que uno pueda establecer relaciones humanas de ese tipo a esa edad. Tal cual, tal cual. Es otro tabú grande que tenemos que romper, la sexualidad en la tercera edad o en el adulto mayor. Pero no solamente la sexualidad como sexo, como relaciones sexuales, sino las relaciones afectivas. Claro. Esto, el decir, el enamoramiento, el generar amistades, ¿sí? Los adultos mayores tienden en cierto punto en determinado momento a aislarse, a hacer más introspección, empiezan a vislumbrar más la posibilidad de la partida, ¿no?
propio de haber vivido toda una vida con cosas buenas, cosas malas, pero hay como un momento donde empezamos a ver que el adulto mayor empieza a hacer una introspección y a veces la familia lo ve como una depresión y en realidad no, es esto de meterse adentro y empezar a reflexionar sobre lo vivido y sobre lo que viene, ¿no? Sobre todo la partida. Estamos aprendiendo mucho sobre los adultos mayores. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida ha cambiado. Antes la gente se moría a los 80 años, ver un paciente de hace 20 años ver un paciente de 85 años era un montón. Y hoy tenemos, como mencionabas, pacientes de más de 100 años como algo habitual. Y los médicos, sobre todo, estamos aprendiendo qué es lo que es normal y qué es lo que no es normal a esta edad. ¿Sí? Cosas que para otra edad, por ejemplo, ahora sabemos que los pacientes de más de 90 años suelen dormir menos horas, no duermen 8 horas o 6 horas, suelen dormir menos porque gastan menos energía, suelen tener menos apetito también, porque tampoco no necesitan tanto ingreso de energía para poder mantener las funciones vitales. Y eso obviamente a las familias les preocupa, ¿no? Es decir, el abuelo ya no come, el abuelo ya no duerme como antes, queremos que duerma, y uno lo ve y el paciente está como nuevo, y dice, ¿cómo no duerme? Pero no se lo ve cansado. Bueno, son cosas que estamos aprendiendo porque para la medicina el paciente longevo, que antes era una eventualidad, era algo raro, hoy es algo común, ¿sí? Gracias a los avances de la medicina, la gente vive más tiempo. Entonces, por un lado aprendemos cosas nuevas, qué cosas son normales, qué cosas no, y por otro lado también creo que es muy importante que empecemos a enfocarnos en estos pacientes en la calidad de vida, no tanto en el tiempo, sino en la calidad de vida, porque digo, ¿de qué sirve llegar a los 100 años si llegamos mal, si llegamos totalmente dependientes o con dolor o sin posibilidad de relacionarnos con nadie? Te cuento una paciente que tengo que siempre se la cuento al resto de mis pacientes porque es como icónica. Ella tiene 102 años, 103 años en el documento. No sabemos en realidad si tiene más, porque antes en Argentina, hace 100 años en Argentina, no los anotaban en el registro civil apenas nacían, sino cuando los padres podían, a veces eran 2 o 3 años después. Entonces a lo mejor tiene 106, 107 y no lo sabemos. Pero en el documento dice 103. Y yo la empecé a tratar por dolor, por artrosis. Cuando nos conocimos hace 5 años, estaba postrada por dolor. Muy bien físicamente, pero el dolor le imposibilitaba vivir feliz. Calmamos el dolor con medicación y a partir de ahí ha pasado los últimos 5 años sin dolor, sin ningún tipo de sufrimiento. Y uno diría, qué lindo poder llegar así, sin dolor, sin sufrimiento, físicamente bien. Lo único que tiene está un poquito sorda de un oído, pero su vida está en la cama, se levanta, se prepara un café con leche, se vuelve a acostar, escucha un rato la radio. Y uno dice, claro, físicamente está muy bien, pero cada vez que la veo, y yo me pone muy contento verla bien, pero cada vez que la veo y le pregunto, ¿cómo estás?, la respuesta es siempre la misma. Me dice, no me duele nada, pero estoy cansada, estoy agotada, estoy cansada. Y yo le digo, ¿cansada de qué? Y me dice, cansada, porque uno relaciona el cansancio con la parte física, ¿no? Si lo único que hace es estar acostada, que estoy cansada de vivir, me dice. Claro, ha visto morir a su marido, ha visto morir a sus padres, ha visto morir a su marido, ha visto morir a sus hijos, ha visto morir a sus amigos y a sus vecinos. La cuida un sobrino que tiene casi 80 años y que está peor de salud que ella. Entonces, ella misma me lo dice, yo no sé hasta cuándo más voy a vivir, la verdad es que estoy bien, pero estoy aburrida, ya no tengo nada por lograr, es como que no tiene objetivos ya en la vida por lograr porque ya ha hecho todo lo que quería y ahora lo que está viviendo y lo que está vislumbrando son las pérdidas que tiene. Digo, estamos también, las personas, estamos seteadas, sobre todo en nuestro lado del mundo, en el lado occidental, estamos muy acostumbradas y nos enseñan a ver lo que perdemos. Y esto en el futuro nos juega en contra, porque es esto,
vemos todo lo que vamos, esto es lo que yo te decía recién de este duelo que vamos haciendo, de cosas que vamos perdiendo. Ya no puedo caminar parado solo porque necesito un andador o un bastón o alguien que me acompañe. Me estoy fijando en la pérdida. Ya no puedo comer solo, necesito que me ayuden. Ya no puedo prender solo el horno porque es peligroso. No puedo salir solo a la calle. Entonces nos vamos enfocando siempre en las pérdidas. No se Y puede. eso genera una angustia que es muy marcada en los adultos mayores. Y es muy difícil romper con ese esquema y empezar a enfocarse en lo que vamos ganando con el tiempo, ¿no? Vamos ganando experiencia, vamos ganando anécdotas, vamos ganando historias. Eh, Historias de vida, cosas que no sabemos enfocar en esa parte positiva del envejecimiento, ¿no? Y es Y tan es hermoso. difícil porque eso... Te quiero ¿Cómo? mencionar un libro y es tan hermoso, porque tal vez vos te acordás, pero mi mamá murió 2 meses antes de 101 años. Y ella, Sabía. sí, una divina, murió hace 2 años y medio y era una divina. Mi mamá mantuvo mucho esa curiosidad, esas ganas de saber, esas ganas de estar con la vida, ¿no? Y pienso de que es importante no enfocarnos en lo que vamos perdiendo, ¿verdad? Con la vejez. Claro, tiene que ver mucho en el mundo occidental. Sin embargo, hay un libro, no sé si existe en español, pero es divino el título y existen hasta círculos acá y todo, hacen seminarios y todo eso. Se llama From Aging to Saging, o sea, de envejecimiento a adquirir la sabiduría, porque sage es una persona que es sabia. Entonces, en vez de enfocarnos en lo que es el envejecimiento, nos vamos a enfocar, lo que dijiste justo, en la sabiduría. Pero es que eso es lo que pasa también, Nacho, que antes, y a veces verás cómico cuando uno dice, pero es que antes la gente tiende como a decir eso, pero es que en realidad, antes los ancianos eran venerados, eran respetados, era hasta en las tribus mismas, ¿no? El anciano es la persona que uno acudía para recibir información, educación, valores, o sea, era diferente a cómo se ve el anciano ahora, porque siempre el anciano, ¿verdad? Es una persona que de mucha sabiduría. Entonces, ahí es donde viene ese conflicto y con los hijos también, de poder ellos darse cuenta de lo que es el padre, la madre, lo que son los abuelitos, y poder entender de que el respeto y el darle un lugar, un valor es tan importante, porque es cierto que como adultos uno pasa cambios también cuando uno ve a sus padres ancianos pasando cambios. Entonces hay muchas personas que les cuesta reconocer de que la mamá o el papá ya no son los mismos de antes. Y entonces se aferran a que sean, cuando en realidad ya no lo son. Pero es una transición bella que se podría vivir los hijos con los padres, en vez de ese Tal cual. antagonismo, ¿verdad? Esa lucha de que no los dejan a veces envejecer como podrían hacerlo. Tal cual, suelo ver los dos extremos, las familias que les cuesta aceptar el envejecimiento y los cambios del envejecimiento y me plantean esto que yo te comentaba al principio de ya no duerme las 8 horas que dormía antes, ya no camina como caminaba antes, como enojados, muchas veces preocupados, porque cuesta aceptar que van a aparecer estos cambios y uno le dice, pero tiene 90 años, ¿no? ¿Viste? Y hacer entender. Y por otro lado, también está esta otra situación que es muy frecuente, que la vivo muy frecuentemente con las familias, que es el que dejan de tratarlos como adultos y los empiezan a tratar como niños, ¿sí? Y Sí. esto es un Oh, problema grave. ¿Por qué? Porque no son niños, son adultos que han perdido determinadas funciones o se han vuelto más dependientes, pero siguen siendo adultos, siguen teniendo una voz, siguen teniendo deseos, siguen teniendo pensamiento propio muchas veces, siempre hablando de pacientes que no tienen deterioro cognitivo, que no tienen demencia, y no son niños, no son niños. Entonces es algo que con lo que suelo tener que trabajar con las familias, con las empleadas de las residencias para adultos mayores, donde a veces cuesta mucho hacer entender este concepto. No es un niño, es un adulto mayor con un grado de dependencia
y es un proceso que va a seguir pasando, que va a seguir avanzando, porque justamente es parte de la vida, es parte de la vida. Es esta curva que yo te mencionaba de arrancar frágiles, volvernos independientes, volvernos fuertes y de a poquito después empezar a decaer otra vez. Esta es la vida, es una campana. Y La campana. en esto tenemos que trabajar, porque ahí en ese descenso de la campana es donde nuestros abuelos, donde nuestros adultos mayores van a empezar a necesitar estos cuidados de los que vamos a hablar, ¿sí? Porque tiene que ver con eso, aprender a primero aceptar, primero a reconocer que hay grados de dependencia. Segundo, aceptarlo. Tercero, aprender cómo resolverlos o cómo ayudar para que esa dependencia pueda ser resuelta o acompañada, ¿sí? Y ahí es donde a veces la familia sobre todo, tienen más temor, porque nadie nace sabiendo cómo cuidar a un adulto mayor. Son cosas que muchas veces, si no hay un enfermero en la familia o alguien que se dedique a cuidar a adultos mayores, es algo que uno tiene que aprender de cero. Y no todos están preparados, ¿no? En una misma Absolutamente. familia. Te quiero hacer una pregunta que la escucho mucho, ¿verdad? Porque yo creo que te dije la vez pasada que hablamos, yo soy gerontóloga también, he trabajado mucho con los ancianos, los amo, es mi población que yo amo y he trabajado mucho con hijos de adultos mayores, ¿verdad? Entonces hablamos de el tema de los hijos cuando les cuesta adaptarse al cambio, ¿verdad? Que van viendo en sus padres y todo lo demás. Y entonces, y que por el otro lado también, que dijiste, ¿verdad? Que entonces sí, los pueden empezar a tratar como niños, diciéndoles qué tienen que hacer, qué no pueden hacer, qué no pueden comer, igual que el tema, ¿verdad? Que no se puede comer el huevo frito ni el chocolate. O sea, empiezan a dominarlos, ¿verdad? A dominarles de acuerdo a sus parámetros. Claro, eso está basado en el amor, está basado en el miedo, que les pueda pasar algo, protegerlos, etcétera. Ahora, la pregunta que te hago, porque lo escucho bastante. ¿Qué pasa con ese anciano, con esa anciana que está teniendo un reto muy grande al darse cuenta, al realizar, al notar que está anciano? Y entonces se pueden enojar, se pueden poner agresivos, se pueden poner más bien de que no quieren que se les diga nada cuando hay cosas que por su propia salud, hay cosas que es importante también prestar atención. ¿Qué pasa con ese adulto mayor que resiste la edad, resiste la transición que está pasando y que está teniendo problemas con la familia, que a veces no saben ni cómo dirigirse a ellos? ¿Qué pasa? ¿Has tenido experiencias con ese tipo de adultos Sí. mayores? Sí, sí, siempre creo que es esto que hablábamos recién de que no solamente para la familia, sino para el mismo, la misma persona, el mismo paciente, hay una resistencia y una negación a aceptar los cambios que la edad nos propone. Y este es el duelo, ¿no? Justamente el dolor al sentir que estoy perdiendo funciones. Y dentro de las famosas etapas del duelo está la aceptación, ¿no? Y la negación a envejecer, la negación a ya no puedo hacer esto, la negación. A ver, me pasa mucho, te voy a poner un ejemplo, dos ejemplos interesantes. Uno, que es como más extremo, es cuando el paciente pierde la capacidad de manejar sus esfínteres, ¿sí? Y empieza a requerir pañales. A nadie le gusta usar pañales, es algo indigno, es algo horrible. Pero muchas veces es una solución. Cuando el paciente ya no puede manejarse por sí solo para ir al baño, necesita este tipo de ayudas. Y es algo donde creo que todos, cualquiera de nosotros, va a poner resistencia. A nadie le gustaría tener que usar un pañal. Pero muchas veces es una solución. Entonces se trata de negociar, ¿sí? De negociar, decir, bueno, mira, busquemos soluciones intermedias. Yo siempre les trato de buscar algo intermedio, que deje contenta a la familia y ayude, y que deje contento al paciente y le ayude. Por ejemplo, mira, empecemos a usarlos de noche, busquemos pañales que no sean pañales como los pañales clásicos, sino vienen unos que son como tipo bombacha, tipo calzoncillo, no sé cómo le dicen Sí, ustedes, tipo boxers. Entonces, es algo como que el paciente ya no lo ve como un pañal, y bueno, es esto, buscar negociar, porque volvemos a lo mismo, son personas adultas, no son niños a los que uno los tiene que obligar, son adultos que tienen posibilidad y capacidad muchas veces para
tomar sus propias decisiones, pero muchas veces necesitan esta ayuda. Y por otro lado, te pongo otro ejemplo importante, que es cuando las familias, y ahora sí me gustaría esto después que lo desarrollemos un poquito, porque es un tema que creo que es fuerte y que puede ayudar a mucha gente, que es cuando tenemos que, la familia tiene que decidir llevar al adulto mayor a una residencia de cuidados, a un geriátrico o a un hogar para adultos mayores. Hay todo un tema, obviamente hay una resistencia muy grande del paciente, porque sacarlo de su casa, sacarlo de su lugar, llevarlo a otro lugar que es donde no es, que es extraño a él, ahí tiene que adaptarse, tiene que conocer el lugar, no siempre les gusta. A las familias les cuesta mucho también tomar la decisión, porque sienten una gran sensación de culpa, como si fuera que lo están abandonando, como si fuera que lo están dejando y no están haciéndose cargo, porque la sociedad dice que tienen que estar ahí y aprender a ser enfermeros, y tienen que aprender a cambiar pañales de adultos y limpiar materia fecal y orina y todas estas cosas, y darle de comer y dejar sus vidas para dedicarse al adulto mayor. Es como si fuera un mandato. Entonces esto genera tanta culpa para tomar la decisión a veces de llevar a un adulto mayor a una residencia de cuidados, que ahí también hay una gran resistencia del paciente y de la familia. Y te lo menciono esto, Ligia, porque es algo que pasa frecuentemente. Como te digo, soy director médico de muchos hogares, y me gusta mucho tratar de darle una vuelta de rosca a esta sensación que siente la familia y hacerles entender que muchas veces la decisión de tomar, la decisión de llevar a un adulto mayor a una residencia de cuidados no es algo malo, sino que justamente muchas veces es una gran manifestación de amor. ¿Por qué? Porque es decir, miren, la verdad es que yo no te puedo cuidar como te lo mereces, no puedo darte los cuidados físicos como te los mereces, como te los daría alguien que lo sabe hacer, porque yo no sé cambiar pañales, porque no me sale, porque me descompongo cuando veo materia fecal, me descompongo cuando veo una herida. Entonces no te puedo dar el mejor cuidado, y voy a elegir un lugar donde te puedan cuidar y te puedan dar los mejores cuidados físicos para que yo me pueda dedicar a cuidarte desde la parte emocional. Es decir, delegar, llevar a una persona a una casa de cuidados, a un hogar o a una residencia de adultos mayores, es delegar los cuidados físicos para poder dedicarnos a darle los cuidados emocionales y espirituales que esa persona necesita. Si yo tengo que estar todo el día cambiando pañales, dándole de comer, dándole los remedios, trabajando, manteniendo a mi familia aparte, termino agotado, y al final esto que debería hacerlo por amor, lo termino haciendo por obligación. Y eso lleva a que el cuidador se agote, ¿sí? Y empiece a tratar incluso mal a la persona que está cuidando. Muchas veces pasa. Entonces, resiente la situación. Tal cual. Y como te decía recién, nadie nace sabiendo estas cosas. Normalmente nos tocan de golpe. De golpe tenemos que aprender cosas de enfermería, de remedios, de cuidar a una persona que está en cama. Entonces, digo, hoy en día las residencias para adultos mayores, que antes a lo mejor eran mal vistas porque eran como si fuera un depósito de viejos, la gente lo veía así, porque muchas veces era eso. Pero hoy en día todo este concepto ha cambiado, y ha cambiado para bien. Tenemos residencias para adultos mayores que vos los ves y decís, esto es un hotel 5 estrellas, y que se los cuida con amor, se los cuida con cariño, y se les da la oportunidad a la familia de estar acompañando desde otro lugar. Yo siempre les digo a las familias, todo es reemplazable. El médico se puede reemplazar, el cuidador se puede reemplazar, los remedios se pueden reemplazar, todo lo externo se puede reemplazar, pero lo único que no se puede reemplazar es la familia. La función de la familia en el acompañamiento es fundamental, porque no hay alguien más que pueda ser de hijo, o que pueda ser de esposa, o que pueda ser de familiar de esa persona, solamente los que lo son. Entonces, cuidar a esas personas, cuidar al cuidador, implica esto, tratar de sacarles esas mochilas que se les ponen encima de cuidado, que las pueda llevar otra persona para que ellos puedan hacer su función de familia, que es acompañar desde el amor. Si tienen que acompañar solamente desde los cuidados físicos y le quitan tiempo al cuidado emocional, nos está faltando una pata de la mesa del cuidado, ¿sí? Entonces,
Esto te lo comento porque, bueno, es algo que lo vivo muy frecuentemente, la culpa al llevar a un adulto mayor a una residencia y la resistencia que pone el adulto mayor también a estar en un lugar donde obviamente no es su casa. Ojalá todos pudieran estar en su casa, con los cuidados hasta el último momento de su vida, en su casa, con su familia, pero muchas veces no es una opción, ¿sí? Entonces tenemos que buscar estas otras opciones. De gran valor, gracias por tocar ese tema, porque yo también lo escucho bastante. Lo difícil, ¿verdad? Lo difícil, sobre todo entre nosotros los hispanos, ¿verdad? El hecho de llevar, pues, porque entonces te dicen, bueno, y es también muy en línea con la aceptación de hospice. La aceptación de Tal cual. hospicio es muy en línea, igual que o poner al padre o la mamá, ¿no? En un asilo de ancianos, o también utilizar hospice, porque creen entonces de que no, tienen que hacerlo ellos, porque si entonces si no lo hacen va a ser una mala hija, y entonces después vienen los resentimientos, porque lo hacen, porque sienten el deber moral, sin embargo a veces no tienen la capacidad física de hacerlo. Entonces ese Por es eso un tema. Claro, por eso yo creo que está en nosotros, los que todavía somos jóvenes, en empezar a trabajar en estos temas con nuestros hijos, o con nuestras familias, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis hijas, en mis voluntades anticipadas, que es esto que yo te contaba la otra vez, de este documento donde uno puede poner lo que quiere y lo que no quiere para cuando no pueda tomar decisiones, yo en este documento que está dedicado a mis hijas, les he dejado bien en claro que cuando yo no tenga capacidad para cuidarme a mí mismo, me gustaría estar en una residencia de adultos mayores. Y le he enumerado las características que me gustaría que tenga, que obviamente no todas son posibles, pero bueno, si se pueden respetar y se puede conseguir, mejor. Que sea un lugar espacioso, con pasto, con verde, con ventanas grandes. En lo posible, si tiene pileta o piscina, mejor. Que me dejen comer lo que yo tenga ganas, que ya toda la vida me he cuidado, que quiero comer huevo frito, quiero comer chocolate, quiero comer Exacto. salami, quiero disfrutar, quiero tomar Coca-Cola cuando llegue a viejo y vino, y que me dejen estar cómodo, cosas que parecen tonteras hoy, que hoy las damos por sentado. Cualquiera de nosotros hoy sale, va a la tienda y compra un chocolate y vuelve. Y el adulto mayor, que sobre todo el que está en una residencia, no puede hacerlo. Entonces alguien lo tiene que hacer por él. Entonces estos detalles, ¿no? Dejarlos escritos, dejarlos hablados con la familia. Chicos, cuando yo llegue a viejo, tengan estos cuidados conmigo. Y les estamos, no solamente, no es que le estemos dejando una carga, al contrario, le estamos facilitando el cuidado al hacer esto, porque le Bueno, estamos dando directivas, le estamos dando indicaciones de cómo queremos que nos cuiden, de cómo queremos que nos quieran, ¿sí? Entonces es facilitarles el cuidado. ahora, eso es lo ideal, lo ideal. Aquí se llama, ¿verdad? Advanced Directives, ¿verdad? Así, las directivas de Tal avance. cual. Maravilloso. Ahora, te lo digo porque yo trabajo con familias. Uno habla del tema y yo pues he impartido seminarios sobre el tema. Sin embargo, no todo el mundo quiere hacerlo. Hay gente que tiene resistencia. Porque digamos, si viene el papá, la mamá, y le dice, vos tenés tus niñas, ¿verdad? Tus hijitas que están pequeñas. Sin embargo, hay gente, digamos, que ya están grandes, ¿verdad? El papá, la mamá, y quiere hablar con los hijos mayores, hijos adultos, y le dice, mira, yo quiero esto y esto. Ay, papá, no hables de eso. Ay, mamá, no hables de eso si está bien, y no entran en el tema de la conversación. Me ha pasado, Tal Nati, cual. que lo hablamos, entonces viene, ok, como mediadora, ¿verdad? Entonces explicándoles, entonces los pros, los beneficios y todo, y aún a veces así no lo hacen. Pasa algo y eso es bien triste. Pasa algo y entonces no actuaron, ¿verdad? Entonces después te dicen, ¿verdad? Ay, pero ¿por qué no lo hice? Te hubiera oído, te hubiera escuchado, porque no entramos a veces a hablar de estos temas que son necesarios, son Tal cual. necesarios. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacer, digamos, vos, si tenés a una familia que tiene la resistencia de entablar esa conversación? ¿Alguna, Bien, alguna táctica has empleado que sentís que ha trabajado bien?
Mira, estoy trabajando muchísimo, muchísimo en la difusión de estos temas. Creo que la única forma de ayudar a romper este tabú, que es el mismo, está relacionado en forma directa con el tabú de hablar de la muerte. Es esto, la posibilidad de que nos pueda pasar algo. Es una posibilidad real no cuando lleguemos a viejos, en cualquier momento nos puede pasar algo. Entonces, es una posibilidad real. En el mundo en el que vivimos, esto es así. Hoy estoy acá adentro, salgo en un ratito y me puede chocar un auto, me pueden asaltar o me puede pasar algo de alguna enfermedad y quedar sin posibilidad de hablar, sin posibilidad de moverme. Entonces, eh, difundir estos temas es lo fundamental. Esto que estamos haciendo hoy, estos vivos, los reels que solemos hacer tanto tú como yo para difundir estos temas, creo que es la forma, no sé si más directa, pero sí la más certera. Empezar a difundir estos temas para que la gente de a poco se vaya animando. Yo al principio intentaba hacerlo y tenía la convicción de que hablando todos los días del tema y haciendo toda la fuerza posible iba a lograr que esto cambiara. Y hoy entiendo que es un tabú tan fuerte y tan generacional que es muy probable que no lo pueda cambiar solo y de un día para otro, ¿sí? Pero no lo voy a dejar de hacer porque es un granito de arena. Cada vez se une más gente a hacer esto, cada vez más gente entiende el concepto de voluntades anticipadas, la importancia de los cuidados paliativos, la importancia de esto, de llegar a disfrutar de la vida de adulto mayor con calidad de vida más que con cantidad. Estamos de a poquito haciendo un cambio, pero va a ser lento y no creo que sea para esta generación así en forma directa, pero eso no significa que no tengamos que dejar de trabajar. Cuando lo hablamos más desde lo individual, con las familias, es lo mismo, es un trabajo de hormigas, empezar de a poquito, y yo siempre trato de no forzar el tema, ¿sí? En cuidados paliativos, y sobre todo en cuidados paliativos, siempre decimos que la información es a demanda, vamos dando, o la información en cuentagotas, nos fijamos cuánto esa familia y ese paciente está apto en ese momento para tocar determinados temas. Nunca forzamos los temas, no es que yo llego y digo, bueno, a ver, ¿tienen miedo a la muerte? O que armemos ya un plan por si se mueren. No, porque eso obviamente genera una resistencia inmediata. Entonces, esto es primero conocernos, ¿sí? Primero conocer ese paciente, esa familia, conocerlos a fondo. Y eso lleva tiempo. Entonces, nunca en una primera consulta voy a poder a lo mejor tocar estos temas, a no ser que sea un caso muy extremo, que el paciente esté por fallecer en el momento o dentro de poco, pero en general esto es tiempo. Por eso las consultas de cuidados paliativos suelen ser largas y por eso somos poquitos los que hacemos cuidados paliativos, porque requiere mucho compromiso y mucho tiempo. Pero primero esto, conocer al paciente y su familia. Segundo, empezar a introducir los temas en la medida que la familia y el paciente lo permitan. Es decir, bueno, les gustaría que en algún momento charlemos de estos temas, cuando ustedes lo deseen lo podemos tocar, ir de a poco, pero darles la oportunidad, no forzarlo. Y una vez que la familia está preparada o que está apta para escuchar determinadas cosas, siempre empezar escuchándolos a ellos, ¿sí? Siempre yo suelo hacer preguntas abiertas, preguntas como, bueno, ¿qué opinan del tema? Cuéntenme qué opinan del tema de la posibilidad de la partida, o qué les gustaría en el momento de que ya no puedan tomar decisiones. Y abro esta sombrilla que hablábamos recién, este paraguas donde la familia empieza a alargar cosas y yo voy anotando. Y de a poquito empezamos a trabajar los temas, ¿sí? Ya una vez que se rompe ese hielo inicial y ese miedo inicial, la cosa cambia, la cosa cambia. He tenido experiencias muy, muy lindas donde el mismo paciente junto conmigo ha decidido sentar a toda la familia y les ha leído lo que hemos escrito en conjunto sobre sus voluntades anticipadas. Y obviamente todos terminamos llorando, todos terminamos no angustiados, llorando porque son temas difíciles, pero es un llanto liberador, porque es como, es un gracias, es decir, gracias por estar diciéndome qué es lo que querés, porque si me toca decidir a mí cuando vos no puedas, probablemente me cueste un montón. Entonces, son momentos durísimos, pero realmente liberadores para la familia. Y terminan todos agradecidos con el paciente y con esta técnica de poder desarrollar estas voluntades anticipadas. Y fíjate, no estamos hablando solamente de cuando el paciente se vaya a morir, estamos hablando de cuando no pueda tomar decisiones. ¿Qué es esto? Cuando llegue a viejo y no pueda decidir por sí mismo. Mirá qué importante, ¿no? Por supuesto.
supuesto, no, ha sido maravilloso, te agradezco tanto lo que has compartido con tanto, o sea, con tanto amor que se te nota y tanta información necesaria. Veo de que varias personas tenemos aquí, ¿verdad? Y pienso de que varias personas han comentado o pueden haber preguntado, así que vamos a ver si podemos. Veamos, veamos. A ver, ¿tenés alguien ahí A los que comentarios. pudiste ver? Los he pasado, no he alcanzado a ver, veo mucha gente conocida y querida. Está Alejandra Barcán, que es una fonoaudióloga amiga, que la aprecio mucho. Nerea Montes de Oca, alumna de la facultad y ahora colega. ¿Quién más tenemos? Mira, aquí está Gabriela de Cristiana. Marchi, una Aquí está Cristiana, nos dice, pocas veces se aborda cristiana que pocas veces se le aborda debo una llamada ajá, pocas a veces se Cristiana. aborda este tipo de temas y realmente es importantísimo. Lo que menciona Nacho es fundamental. Lo de la pérdida cuando ya no se puede valer por sí mismo. Eso es fundamental, total. Y también dice lo que menciona Ligia sobre el valor de escuchar a los ancianos en sus deseos o preferencias. Es que son, mil gracias Cristiana por tu comentario, porque es que es la verdad. Nosotros realmente no tocamos aquí. Mira, alguien está diciendo algo lindo de vos. ¿Lo viste? Mariela. Qué grande, Doc. Yo tuve el placer de trabajar con usted y aprendí mucho. Gracias, gracias. Ay, qué lindo, Nacho. Seguí Beso grande, viendo. Mariela. A ver si ves a alguien más vos. A Y ahí está ver, otro doctor y David, dice, excelente doctor, doctor Raskin Federico. un gran amigo, Federico Raskin también. Gente que quiero mucho, está Gaby de Marchi ahí, también que trabaja con pacientes en cuidados paliativos, también una persona muy querida y por mí, y también referente en lo que hace, Mira, quien vemos ahí. Mira, dice, doctor Nacho es el mejor referente del tema, el que más amor da a sus Oh, pacientes. Es que yo lo sabía, es que mira, Nacho, te lo digo. Bueno, y Cristiana está acá de que sabe que lo que le estoy diciendo es así. Cuando estuvimos en CNN hablando y vos hablaste, ¿verdad? Yo le comenté a Cristiana, yo le dije, Cristiana, qué doctor más bello, qué doctor más amoroso y cómo se nota, es que se nota que vos das tu alma en esto, o sea, con el cariño, qué lindo, qué bendición, qué grande el poder tener a un médico como vos, ¿verdad? Acompañando al paciente y acompañando a la familia. Pues ¿sabes qué pasa? Es que lo que más necesitamos, Nacho, siempre vamos a eso, lo que más necesitamos es el amor, es lo más grande y en estas situaciones que son de por sí dolorosas, difíciles, el tener a alguien como vos, que lo haces con tanto desprendimiento, hace la diferencia. Es lo que decimos, ¿verdad? Hace la diferencia. tal cual, tal cual. Ojalá podamos seguir difundiendo esto. Mire, yo estoy ahora arrancando el año académico, dentro de poquito arrancan las clases Ajá. y bueno, trato de inculcar en mis estudiantes, yo doy clases en la Facultad de Medicina acá en Mendoza. Y bueno, creo que esto es el mejor mensaje que puedo llegar a dejarle a los estudiantes. Siempre quedo en contacto con ellos y esto, ¿no? De poder inculcarles la importancia de escuchar al otro. Doy un curso de habilidades de comunicación Oh, en la Facultad de Medicina y la primera clase tiene que ver justamente con la empatía y la escucha activa, ¿sí? Que es algo que a los médicos, a los profesionales de la salud en general, pero a los médicos nos cuesta muchísimo, ¿sí? El entender que la gente va al médico no porque quiere, sino porque no le queda otra, claro. ¿no? Y muchas veces los tratamos mal, no los escuchamos, no les prestamos atención, y es tan importante. Creo que uno de los mensajes fundamentales para poder cambiar estas situaciones es trabajar con los estudiantes, que están también muchas veces abandonados, que nadie les enseña estas cosas. Entonces, Claro. va todo mi esfuerzo hacia ellos para digamos, formarlos, que salgan con estas ideas directamente desde la facultad. Buenísimo. Que cuando les toque trabajar con personas ya tengan esta cosita, esta chispita de entender que el otro es un ser que está sufriendo.
¿sí? Y que necesita esto que mencionabas recién, que necesita que lo escuchen, que necesita amor, que necesita comprensión, que muchas veces necesita silencio, ¿sí? Solamente que nos callemos y que lo escuchemos. Y es algo que a los profesionales de la salud nos cuesta muchísimo, quedarnos callados, escuchar al otro sin meter opinión, quedarnos callados y a lo mejor solamente poner una mano en el hombro y dejar que el otro pueda desahogarse. Así que bueno, todo un esfuerzo ahí también con los estudiantes, que ya dentro de poquito arrancamos el año. Esto Así que es bueno, Ligia, la hermoso. verdad es que siempre es un gusto estar charlando acá con vos. Me encanta, a mí también, me encanta. Gracias, Nacho. Y sabes que eso que decías, ¿verdad? Que le estás diciendo que le estás enseñando, estás compartiendo con tus estudiantes de medicina y el arte, ¿verdad? De con la comunicación, porque la comunicación en realidad es un arte. Y eso me recordaste que, y hablando, obviamente, el tema de cuidando a nuestros padres ancianos, también, y hablando el tema de que el anciano, ¿verdad? El adulto mayor a veces llega a perder su voz. Me recordaste en este momento, qué increíble, una experiencia que tuve con un médico y el médico era un amoroso, o sea, era súper lindo. Fui con mi mamá, que mi mamá no me acuerdo que era algo en la piel que tenía un granito, no me acuerdo algo, era un dermatólogo, no me acuerdo, pero un cariño, ¿no? Sin embargo, ya le está diciendo, pero entonces cuando la chequea y todo lo demás, en vez de dirigirse a ella, mi mamá en sus funciones mentales Bravo. full, funciones mentales full, se me voltea a mí y me dice, bueno, lo que su mamá, que tal la cremita, lo que sea, me empieza a hablar a mí. Y yo le digo, claro, imagínate, en mi campo y mi mami, entonces yo le digo, doctor, le digo, yo le agradezco si usted se puede referir a ella, porque ella tiene sus facultades total. Y el doctor lo entendió, fue un espectáculo, buenísimo. Entonces él dijo, ah, bueno, perfecto, y ya se dirigió a ella y se lo dijo a ella, porque eso pasa, de que a veces, y eso te puede pasar cuando estás en un hospital, de que está el enfermo en la cama, ¿verdad? El paciente, y entonces si un adulto mayor, con mayor todavía razón, se voltean donde el familiar y empiezan a hablarle lo que le está pasando al paciente. Entonces, esas son cosas que pienso que también son de gran valor para los estudiantes, ¿verdad? Que cuando hay un viejito, una viejita, de que los tomen en cuenta y dirigirse a No ellos. Ay, invisibilizarlos, tal pues cual, sí, no volverlos invisibles. no, Es eso, no porque volverlos tienen voz, tienen invisibles. voto y tienen la posibilidad de opinar y necesitan ser escuchados, Claro, necesitan ser escuchados. por supuesto. Alguien más está hablando acá, bueno, hablando, escribiendo, ¿no? Nos dice ahora, dice César Sandra, es muy bello escuchar al Sam, doctor Nacho, mi madre lo ama, ay, qué un divino. beso grande a mi Eso Lidia me querida, encanta, me mamá Lidia. encanta. Mira qué bella. Margarita. Ay, Margarita Le Río, que es una divina. Dice, qué persona más divina y querida el doctor Nacho. Mira, mira, Nacho, estás aquí robando corazones en Miami. ¿Qué vamos a Me hacer? Ya encanta que hablamos me el otro digan día, doctor Nacho. ¿verdad? Si hay algo que me gusta es que me digan doctor Nacho. Es como, ya ha ¡Qué quedado el bello! título. Mira, bueno, ahora que ya vamos llegando, ¿verdad? Al final, entonces lo más divertido es que como estamos tratando de acortar un poquito estos lives, en vez de tenerlos una hora, estamos tratando de, dijimos, bueno, entre media hora y 45 minutos, pero es que es imposible que hablemos menos, Nacho. Eso es imposible. Mira, pero Se bueno, nos pasa el ahora tiempo es que, volando. ¿verdad? El tema es tan importante y es tan bello y es tan lleno de amor que podemos quedarnos aquí hablando cantidad. Sin embargo, ahora, ¿verdad? Ya que estamos llegando al final, me gustaría que nos dejes con uno de esos tus mensajes tan bellos antes de despedirnos. Dejanos un mensaje. Bueno. Bueno, yo creo que esto, ¿no? Tocando el tema de la adultez, ¿no? Pensar que cómo nos gustaría que nos traten cuando lleguemos a viejos, ¿sí? Para tener en cuenta cómo tratamos nosotros a las personas que ya tenemos en edad de adultos mayor, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad. ¿Cómo nos gustaría que nos traten a nosotros? Así es como deberíamos tratar a ellos, ¿sí? Entender que no son niños, que son adultos, que han tenido una vida, que tienen una historia y que tienen miles y miles de anécdotas y de situaciones que están guardadas y que pueden sacar y contar a aquellos que pueden y los que no pueden, entender que también han tenido una vida, porque hoy no hemos tocado el tema del adulto mayor con demencia, hemos hablado de personas que llegan a la adultez o a la edad gerontológica
las funciones cognitivas conservadas, sin, digamos, con una cabeza normal, pero existe un grupo grande de personas que llegan a la adultez con cuadros de deterioro cognitivo, con demencia, que requieren otro tipo de cuidados, que requieren otro tipo de asistencia, porque son más dependientes, pero eso no quiere decir que no hayan tenido una historia, que no hayan tenido una vida, que no tengan recuerdos y que no merezcan cuidados, ¿sí? Recordar que hay cosas que nos, como hablábamos la otra vez de los recuerdos, cosas que nos traen a los momentos felices, la música sobre todo, las caricias, las palabras. Entonces, a veces, ese tipo de cuidados son los que los adultos mayores necesitan, ¿sí? No solamente lo físico, también lo emocional. Nunca dejar de lado lo emocional y lo espiritual. Absolutamente, qué bello. Bueno, Nacho, ahora de que nombraste eso, yo daba acá un seminario para personas con Alzheimer. Se hablaba de la espiritualidad cuando uno está tratando, ¿verdad?, una persona con Alzheimer. Así de que yo pienso de que ese es un tema que nos queda ahí, ¿verdad? Yo creo que ese va a Ya ser tenemos nuestro tema para el siguiente tema. próximo vivo, Ay, sí, tal claro que cual. sí. Va a ser tan bello pues tener esa conversación con vos próximamente. Yo sé de que el grupo que nos está escuchando está ya ansioso por escucharte de nuevo, me imagino, como lo estoy yo. Así que mil gracias por estar aquí. Ya sabes, te mando un abrazo fuerte hasta Argentina y mil gracias. Ha Hija, sido como siempre una oportunidad preciosa, maravillosa hablar contigo. siempre, siempre es un gusto charlar contigo. La verdad que es algo que me genera tanto placer y la verdad que siempre te voy a agradecer por este espacio para poder llegar a toda la gente que podamos llegar para difundir estos temas que hacen tan bien escuchar, ¿no? Pero sobre todo para mí, en lo personal, es un placer enorme poder sentarme y charlar con vos. Como te he contado ya en privado, bueno, he estado pasando algunos momentos medio complicados de mi vida, pero estas son las cosas que me traen felicidad, así que quiero que sepas que estoy recontra agradecido de poder estar en contacto con vos, de poder hacer esto, de poder seguir difundiendo estos temas, porque realmente me generan crecimiento personal, crecimiento espiritual personal, y me ayudan muchísimo a seguir para adelante con esta misión que me he puesto al hombro, que es la de difundir estos temas. Qué Así lindo. que te mando un beso enorme. Aprovecho a decirle a Cristiana, que sé que está ahí escuchando, que esta semana nos ponemos en contacto. He tenido unos problemitas, quedé con ella ahí en contactar y al final no pude, pero esta semana nos ponemos en contacto. Así que, y al resto de la gente que ha estado ahí uniéndose y escuchando, siempre, siempre agradecido, porque sé que algo siempre de esto queda, y que se animen a difundir, que se animen a escuchar y que se animen a hablar de estas cosas que son importantes, son una inversión para el futuro. Mil gracias, Nacho. Y ahora que nos vamos ya a despedir, como siempre les digo, tomemos este momento para abrir nuestros corazones y llenar nuestra alma de mucha paz y nuestro corazón de mucho amor. Mil gracias. Les mando besitos, un abrazo a todos y les deseo una linda semana. Mil gracias. Bye bye, Nacho. Bye bye. Bye bye.